Bienvenidos a Vet Factor, un programa distinto, un podcast de referentes, un podcast que exploramos la trayectoria, la visión y el impacto de los grandes referentes de la medicina veterinaria en el mundo. Hoy tenemos un episodio muy especial con un invitado de lujo que además es un gran amigo, un profesional que ha revolucionado el manejo del dolor en la medicina veterinaria, el gran Mario Marzouk. Mario es un médico veterinario con una trayectoria sólida en anestesiología y manejo del dolor en animales de compañía. Ha dedicado su vida a comprender y a tratar el dolor en perros y gatos, apoyando mucho en la innovación del uso de analgésicos y terapias integrativas. Es el fundador de Sinergia Medicina del Dolor, una iniciativa que busca cambiar la forma entre cómo los médicos veterinarios abordamos el dolor en nuestros pacientes. Además, Mario es un apasionado educador, ha dado conferencias en toda América. Es más, yo he tenido la suerte de estar en el Congreso Veterinario de León, el más grande del mundo, y realmente llena los salones. Así hayan 10,000, 20,000 o 30,000, él los va a llenar. Así es. Van a querer de todas maneras ir a ver su enfoque, que no es solo técnico, sino también muy humano, ayudando a médicos veterinarios y a tutores de mascotas a entender que el bienestar de los animales depende de un manejo adecuado del dolor. Hoy hablaremos sobre cómo ha evolucionado la analgesia en la medicina veterinaria, los desafíos actuales en la gestión del dolor y el impacto de las terapias emergentes, como el uso de cannabinoides. Además, Mario tiene una marca espectacular de cannabinoides y hoy Mario nos va a contar de ese proyecto y más. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, Mario Marzouk. Gracias Pancho y gracias Vet Factor por la invitación. Para mí es un inmenso honor poder estar aquí compartiendo ideas y emociones contigo y con todos los colegas y estudiantes que van a comenzar a ser parte de esta comunidad. Bueno, yo creo que hay dos puntos de quiebre importantes en esto de la medicina del dolor. Uno fue estando en la universidad, cuando me di cuenta, aún siendo estudiante, que como que faltaba algo por hacer y que estábamos aprendiendo muchas cosas, pero que todavía faltaba algo. Yo en ese momento no sabía qué era, pero sí sabía que había que hacer algo más. Y el gran punto de quiebre personal fue cuando me operaron a mí y tuve que vivir una experiencia dolorosa muy, muy, muy intensa. Y en algún momento, ya ahí siendo veterinario, pues pensé que yo podía contarlo, yo podía decirlo, yo podía expresarlo, pero que mis pacientes no. Así que me comprometí desde ese momento a, de alguna manera u otra, ser la voz de esos que no tienen voz. Y esos desafíos que tuviste al inicio, en los primeros años como veterinario, de mover la tuerca del dolor. Antes el dolor, la verdad, no era considerado como una cosa primordial, por ejemplo, en una cirugía. Era con ketamina, solo ketamina, y eso era terrible. Y los métodos analgésicos eran la contención física y el aguántate y nada más. Sí, bueno, mover la tuerca justamente como lo dices tú, creo que es lo que mejor describe lo que hemos estado haciendo a lo largo de más de 20 años de trabajo en la medicina veterinaria. En principio yo dediqué pues mi tiempo, mi educación y mis esfuerzos a hacer anestesia veterinaria, donde obviamente incluía el manejo analgésico de los pacientes anestesiados. Y después pensé que sería el momento de dar un paso al costado en la anestesia, entre otras cosas porque ya hay un montón de anestesiólogos veterinarios en Latinoamérica que son absolutamente brillantes, muy, muy buenos en lo que hacen,
pero que todavía faltaba trabajar en el manejo del dolor, ya no tanto dentro del quirófano, sino antes de la cirugía y después de la cirugía y en casa y durante la hospitalización. Y es en ese momento que comienzo a hacer de manera exclusiva consultas de medicina del dolor en clínicas, en los hogares de los pacientes con dolor y es justamente lo que estamos haciendo ahora, pero esa movida de tuerca pues lleva ya más de 20 años. Tú egresaste En el 2000, ya tengo... Venezuela en el 2000, somos contemporáneos. Así es. Este año tenemos 25 años de médicos veterinarios, un cuarto de siglo nada más y nada menos. Nada más y nada menos. El manejo de dolor en animales es un tema, de hecho, aún en desarrollo en muchas regiones. Supongo que tú viajas y te das cuenta, hay algunos países que ya están avanzando firmemente y hay otros que realmente dices, wow, esto está pasando todavía. Sí. ¿Por qué crees que es tan importante que los veterinarios entiendan y prioricen este aspecto en su práctica? El dolor como problema o como concepto tiene muchas definiciones científicas que están en los libros, en los papers, etc. Pero yo defino el dolor como una deuda que tenemos los veterinarios con nuestros pacientes, porque nos hemos vuelto muy buenos haciendo cosas que antes ni siquiera nos imaginábamos que podíamos hacer. Cirugías, procedimientos diagnósticos con tomógrafos, con resonadores, terapias de cualquier tipo, y aún así en Latinoamérica, y hablemos solo de Latinoamérica, pero la verdad es que es una realidad mundial, se siguen muriendo pacientes con dolor en todo el tiempo, y a pesar de que ha habido una evolución muy muy importante, yo diría en los últimos 5 o 7 años probablemente ha habido los mayores cambios en todo esto, y se nota especialmente en las nuevas generaciones de veterinarios que han tenido acceso a nueva información, nuevas herramientas, nuevas maneras de comunicarse a través de las redes sociales. Es muy fácil hoy en día, y tú lo sabes, Pancho, poder hablar con alguien que está a 5.000 kilómetros de distancia y no sé, pedir ayuda, un consejo, una orientación, y eso ha hecho que pues definitivamente la medicina del dolor esté avanzando. Y además la medicina del dolor, si lo ves inclusive desde otra perspectiva, es ese hilo que conecta toda la profesión, porque no importa lo que tú hagas, si eres dermatólogo o ortopedista, como sé que te gusta a ti esa parte de la cirugía ortopédica, o oncólogo, o lo que sea, el dolor siempre está presente. Así que el dolor debería ser un idioma que todos los veterinarios habláramos muy bien, porque es la manera de conectarnos con todas las especialidades. Por eso digo que es esa deuda que tenemos con nuestros pacientes, y es ese idioma que todos los veterinarios deberíamos hablar. ¿Cuáles son los errores más comunes que los veterinarios cometemos al tratar el dolor en nuestros pacientes, y cómo podríamos evitarlos? Yo creo que una de las cosas más importantes es poder identificar el dolor, poder identificar los signos de dolor en nuestros pacientes, y para eso cada día hay más herramientas, escalas, inclusive hoy en día son aplicaciones de celular que son muy, muy prácticas y muy funcionales. Pero creo que el primer gran paso es poder identificarlo para después tratarlo. Y un concepto que aplico yo en mi vida personal, no solamente en la profesional, es algo que yo llamo el peligro de lo obvio. Y es que muchas cosas que son obvias nosotros podemos darlas por sentado. Y cuando ocurre eso, pues dejas de hacer muchas veces muchas cosas, entre ellas el manejo del dolor. Entonces, no dejarse engañar por probablemente posiciones de tu paciente o actitudes de tu paciente, porque hoy en día tenemos nuevas herramientas aún más precisas que, aunque el paciente pareciera que no le duele algo,
a través de esas herramientas nosotros podemos identificar cambios en su sistema nervioso autónomo, por ejemplo, o cambios en su temperatura corporal que se pueden correlacionar con dolor. Así que si yo tuviera que elegir en este momento, decirte que en qué estamos más atrasados, yo diría que en el diagnóstico del dolor. Y algo que no puedes diagnosticar, no lo puedes tratar. ¿Sí? Ese clásico ojos que no ven, corazón que no siente, si no lo veo, no lo trato. Así que hay que ser muy precisos en diagnosticar. Y a los jóvenes que se están iniciando, ¿qué consejo les darías? O sea, para tener esa premisa, el dolor es el hilo conductor. El hilo de toda la vida. Claro, así. Sí, Claro, yo creo lo que nos conecta como veterinarios, lo que finalmente nos conecta como veterinarios. Yo les diría que sin necesidad de que tengan que especializarse exclusivamente en la medicina del dolor, lo cual sería buenísimo porque mientras más gente trabaje en esto en Latinoamérica mejor, pero aunque no lo hagas porque tus intereses van por otro lado, como la oncología o la ortopedia o la cirugía, entiende que entender el dolor en profundidad, con precisión, conocer métodos diagnósticos y diferentes métodos de tratamiento es algo que te va a servir toda la vida profesional en todo caso, estoy hablando de la vida profesional. Así que no importa lo que tú quieras hacer o a lo que tú te quieras dedicar, parte de tu entrenamiento inevitablemente tiene que estar dirigido hacia la medicina del dolor. ¿Y por qué crees que algo tan importante y tan prioritario, la medicina veterinaria se ha tardado tanto en darle el espacio que merece, la importancia que le estás dando tú por todo lo que haces? Claro, mira, una de las cosas tiene que ver inclusive con el rol que juegan hoy en día los animales en la sociedad. Hace 50 años los perros y los gatos no eran considerados miembros de la familia. Hoy en día es una realidad diametralmente opuesta, si no, mira lo que ocurre en estos festivales maravillosos que organizas tú en Lima, como el perro y el gato es un miembro de la familia. Y al incluirlo como un miembro de la familia, pues sus necesidades no solo de alimentación o de cariño o de cuidado, sino que además lo humanizo de tal manera. No sé qué tan bueno sea hacer eso, pero esa podría ser otra conversación en otro momento. Pero los propietarios, los responsables de perros y gatos entienden que el dolor es parte fundamental del problema. Y son ellos los que de alguna manera han comenzado a exigirle a los veterinarios que debemos estar entrenados, que debemos estar preparados. Y también, Pancho, es importante saber y que la gente que no sea veterinario y que eventualmente escuche Vet Factor, que entienda que los veterinarios, antes de ser veterinarios, ya éramos propietarios de nuestros perros y nuestros gatos, que tenemos mucho más tiempo viviendo con nuestros animales que siendo veterinarios, así que nosotros podemos sentir eso mismo que ellos sienten, ese miedo, esa angustia, esa ansiedad, cuando alguno de nuestros perros o nuestros gatos están enfermos o están adoloridos, y eso también ha llevado a que busquemos más y nuevas maneras de generar bienestar animal en nuestros pacientes. Eso es empatía pura y neta. Tú eres empático como ser humano, Mario. Yo te veo muy empático, siempre es ponerte en la posición y en los zapatos del otro. Eso es lo que verdaderamente estás haciendo. Más allá de lo clínico, el factor a nivel biológico, emocional, ¿qué impacto tiene el dolor en el comportamiento y la calidad de vida de nuestros pacientes? Sí, es interesante este comentario, Pancho, porque otra cosa que también hasta hace algunos años solo considerábamos era el dolor desde el punto de vista sensorial, lo que ocurre en el sistema nervioso, en las vías aferentes, en la médula, en el cerebro. Pero hoy en día sabemos que el dolor tiene un componente emocional muy, muy, muy importante. Tan importante como que
como el hecho de entender que los pacientes con estrés, con miedo, con ansiedad, viven experiencias dolorosas mucho más potentes, es decir, que tus respuestas frente a los estímulos dolorosos son mayores que las de un paciente que no tiene miedo, que no tiene estrés, que no tiene ansiedad, y que por eso hoy en día para nosotros considerar a la emoción como parte del problema relacionado al dolor se ha convertido en algo muy importante. Y entender que el dolor no solo tiene componentes sensoriales y emocionales, sino que también tiene componentes cognitivos, que se refiere a la manera como el cerebro de mi paciente interpreta toda esta información para eventualmente generar un recuerdo que sin duda es un recuerdo desagradable y que hace que, por ejemplo, cambie su comportamiento cuando regresa a la clínica después de un procedimiento quirúrgico donde no se hizo un adecuado manejo del dolor. Y no olvidar, porque no es menos importante, el componente social del dolor del que ya hablamos. Hoy en día los perros y los gatos forman parte de las familias, te guste o no, es así. Y yo sé que tú vas a estar de acuerdo conmigo, pero cuando un miembro de mi familia se enferma, no importa si es mi hijo o si es mi gato, pues yo tengo que hacer algo para que él esté bien. Y en el caso de los perros y los gatos, pues hay que llevarlos al veterinario para que reciban la atención adecuada. Muchos veterinarios utilizamos tratamientos convencionales, lo que todo el mundo usa, ¿no? Fármacos ya conocidos. ¿Qué opinas sobre el momento de ya pensar en tratamientos alternativos, ¿no? O coanalgésicos? ¿Qué opinas, qué piensas de este mundo que también es, o sea, ya está, ya está? Sí, sí, claro. Mira, mi vida profesional, también la personal, pero mi vida profesional se basa en un principio que es el juramento hipocrático, el primero no dañar. Así que cualquier cosa que yo pueda utilizar y que no daña a mi paciente de entrada puede ser bienvenida. Pero además piensa tú y las personas que nos escuchen en esta imagen. El dolor es como un monstruo de 1000 cabezas. Y si tú vas a luchar contra un monstruo de 1000 cabezas con una sola herramienta o con 2 herramientas, ¿qué va a pasar con las otras 998 cabezas? Van a seguir haciendo muchísimo daño. Por eso, incluir todas las herramientas posibles, ojo, farmacológicas y no farmacológicas, porque hoy en día tenemos terapias como el láser, como la acupuntura, la electroacupuntura, todas estas cosas que hacen los colegas que hacen fisioterapia y rehabilitación, que ayudan a modular el dolor, que forman parte fundamental de los tratamientos hoy en día. Cuando yo tengo un paciente con dolor en la consulta, yo siempre pienso en un fisioterapeuta, pienso en un neurólogo porque hasta allá podría llegar, pienso en qué opinión puede tener el internista, que lo que yo voy a hacer no sea peor el remedio que la enfermedad, porque muchos de esos pacientes van a requerir tratamiento el resto de su vida. Entonces, tener una amplia variedad de opciones es lo que finalmente me va a ayudar a manejar a mi paciente de manera correcta. De hecho, todos te seguimos en redes, ¿no? Sabemos y seguimos tu trayectoria, tus ponencias. Tú has desarrollado estrategias innovadoras, eso lo sabemos, como el uso de los cannabinoides en medicina veterinaria, que es algo nuevo, que tienes que lidiar políticamente, tienes que lidiar con lo malo y lo bueno que trae todo este tema. A veces hasta te estigmatiza, simplemente por querer aliviar el dolor, ¿no? Es increíble. ¿Cómo ha sido el proceso de integrar estas terapias en tu práctica y qué resultados has observado? Me comentaste que estás haciendo una combinación novedosa, ¿no? Sí, Cuéntanos un poco más de eso. Estamos trabajando en un nuevo proyecto, ya te voy a contar. Pero bueno, interesante del tema de los cannabinoides es que técnicamente no es nada nuevo, ya los egipcios lo usaban hace miles de años. La diferencia ocurre a final de los años 60, principios de los 70, cuando comienza a aparecer y a desarrollarse la evidencia científica lo suficientemente contundente
como para entender cómo funciona esta herramienta farmacológica, porque no es otra cosa que un fármaco más, ¿eh? O sea, como darle Rimadil o darle Meloxicam o darle ketamina, que lo nombraste, es una herramienta farmacológica con un estigma social detrás, sí, pero nosotros somos gente de ciencia y nos basamos en la evidencia científica, y lo cierto es que a partir de esos trabajos de finales de los 60 o los 70, el uso de cannabinoides comienza a tener un peso muy importante dentro de las opciones terapéuticas para nuestros pacientes veterinarios, entendiendo algo muy importante, Pancho, que no es ni la panacea, ni la última Coca-Cola del desierto, ni ahora le doy esto y no le doy nada más. Es una herramienta más que tiene unas particularidades, como que, por ejemplo, es un fármaco que podemos utilizar mucho tiempo en nuestros pacientes sin esperar efectos indeseados, pero eso obviamente va a depender del tipo de cannabinoides que decidas utilizar en la medicina que tú decidas utilizar, y ahí es donde entra el proyecto Sinergia como una combinación de cannabinoides y terpenos que hemos desarrollado junto a un laboratorio farmacológico para encontrar una herramienta lo suficientemente segura y eficiente, no solo para manejar el dolor en nuestros pacientes como parte del tratamiento del dolor en nuestros pacientes, sino para tener un impacto también importante sobre la emoción en nuestros pacientes, hablando de que la emoción está íntimamente ligada al fenómeno doloroso. Y eso realmente nos tiene muy contentos en Sinergia, porque los colegas que ya lo están utilizando acá en México, por lo menos, están teniendo muy buenos resultados con sus pacientes en cuanto a la seguridad de la herramienta, a la calidad de la herramienta, a los resultados que están viendo en sus pacientes. Sinergia y emoción, dos palabras que te he escuchado. ¿Crees que el futuro del manejo del dolor está en terapias combinadas? ¿Y qué nuevas tecnologías o avances te emocionan a ti, como médico veterinario apasionado en curar el dolor de los pacientes? Sin duda, esta idea de que el dolor se maneja con muchas herramientas es la idea que tenemos que tener todos en la cabeza, porque una vez más, tratar de luchar contra un monstruo de 1000 cabezas con una sola tabletita de algo es algo que no tiene mucho sentido. Pero me alegra mucho, por ejemplo, y no tiene nada que ver con la farmacología o cualquier otra herramienta, es el hecho de que la manera como nos podemos comunicar hoy en día entre los veterinarios va a ayudar a que hagamos una mejor medicina del dolor. Y esa es la razón principal, por ejemplo, que ha nacido la Sociedad Veterinaria del Dolor, que es un grupo de veterinarios, básicamente de habla hispana, porque está diseñado para veterinarios de habla hispana, donde compartimos ideas, trabajos, evidencia acerca del manejo del dolor y de las cosas nuevas que vienen. Te puedo adelantar a ti que ya estamos trabajando en comenzar a utilizar cámaras de fotocolorimetría para poder evaluar situaciones dolorosas o potencialmente dolorosas en nuestros pacientes sin siquiera llegar a tocarlos, lo que usamos hoy en día, que es el monitor de actividad parasimpática, que nos permite medir el equilibrio del sistema nervioso autónomo en nuestros pacientes. Por ejemplo, ya acá en México hay varios lugares donde hay una herramienta que se conoce como Force Plate, que son como unas alfombras que tienen sensores y que miden la presión que ejercen los pacientes cuando caminan sobre ellas, y entonces te puede decir si un miembro no lo está apoyando con suficiente fuerza o presión, pues obviamente es porque
muy probablemente le esté doliendo y cómo cambian biomecánicamente los ángulos de apoyo y la velocidad, etcétera. Hay muchas cosas nuevas en la medicina y sobre todo, una vez más, en lo que te dije al principio, en el diagnóstico del dolor. Hablando justamente de eso, a lo que muchos veterinarios escuchan inteligencia artificial y le quitan créditos, tratan de bajarla. Yo soy de los que consideran que es una herramienta que es imprescindible, nunca te va a reemplazar, es una herramienta que tiene que existir. La inteligencia artificial puede influir en la forma en que diagnosticamos y tratamos el dolor en nuestros pacientes. Yo esperaría que sí. Yo igual que tú no estoy cerrado a ninguna herramienta que pueda sumar y también creo, al menos en este momento, que no nos va a reemplazar siempre y cuando entendamos que la inteligencia artificial está para ayudarnos a nosotros y no nosotros para ayudar a la IA. Pero sí va a llegar el momento en que la inteligencia artificial se nutra de tal manera de información que nos va a ayudar a poder diagnosticar, interpretar e inclusive poder llegar a ayudarnos a diseñar estrategias analgésicas. Yo creo que sí. Si tuvieras que cambiar un paradigma en la forma de cómo se maneja el dolor en medicina veterinaria, ¿cuál sería? Yo pienso que el paradigma más importante que habría que romper es abrir la mente a las nuevas posibilidades. Porque muchos de nosotros, especialmente los que nos graduamos en el 2000 o antes del 2000, fuimos entrenados por otros veterinarios o profesores que utilizaban lo que les funcionaba a ellos. Y cuando tú haces la medicina desde lo que te funciona a ti y no desde lo que le funciona a tu paciente, estás en un grave problema. Yo durante muchísimo tiempo, hice lo que yo llamo la medicina veterinaria al revés. Y hacer la medicina veterinaria al revés era esperar que mis pacientes se ajustaran a mí, a lo que yo sabía o no sabía, a lo que yo tenía o no tenía. Hasta que en algún momento entendí que soy yo el que me debo ajustar a ellos. Entender que yo tengo que saber qué necesitan y desde allí dárselo. Pero sobre todo entender que si yo no soy la persona que le puede dar lo que ellos necesitan, porque no tengo la herramienta, porque no tengo el entrenamiento, porque no tengo la habilidad, pues entonces voy a tener que referir a mi paciente o buscar ayuda, porque mi paciente no puede ser un conejillo de India bajo ninguna circunstancia. Para eso están los centros de investigación y las universidades que hacen investigación, pero un clínico del día a día tiene que ajustarse a las necesidades del paciente. Por eso uno de los mantras de mi trabajo es: yo me ajusto, yo a mi paciente, no mi paciente a mí. Así que si el mantra que tú deberías romper, o que yo sugiero que rompan, es entender que eres tú el que te tienes que ajustar a tu paciente. ¿Qué recursos o herramientas crees que aún hacen falta en la región? Hablemos un poco de Sí. Latinoamérica, de la región, Claro. para un manejo adecuado del dolor. Sí, además de herramientas diagnósticas que estén en nuestro idioma, porque muchas o prácticamente todas estas escalas que utilizamos para el diagnóstico del dolor están pues básicamente en inglés, así que el desarrollo de herramientas que estén en nuestro idioma, porque además es el tercer idioma más hablado en el mundo, así que somos un montón los que hablamos español. Pero también seguir desarrollándonos, por ejemplo, en estas nuevas herramientas de analgesia invasiva que tiene que ver con todo este mundo de los bloqueos regionales, ecoguiados, con neuroestimulador, y que en Latinoamérica existen probablemente de los referentes más importantes del mundo, son latinoamericanos. Tienes, no sé, sin duda alguna el número uno, el doctor Pablo Otero, pero también tienes al doctor Gilberto Segnini en Ecuador, y tienes grupos muy importantes, por ejemplo, en Perú, donde el movimiento alrededor de esto es muy, muy importante. Yo creo que más temprano que tarde, todos los veterinarios, y una vez más, sin importar que tú seas ortopedista, oncólogo, dermatólogo, deberían conocer 2 o 3 bloqueos fundamentales y manejarlos
con precisión para justamente manejar el dolor en sus pacientes. El dolor no solo afecta a nuestros pacientes, ¿no? De hecho, o sea, nosotros los veterinarios, los que manejan este impacto emocional, tratar constantemente con pacientes de dolor o situaciones terminales es desgastante. Sin duda. Tú que estás en esta área impulsando esto, o sea, si yo estoy desgastado con los pocos pacientes que tengo, me imagino que no sé, cómo manejas esa salud mental también, ¿no? Porque se traslada, ese dolor se acumula también, ¿no? Mira, Pancho, yo creo que una de las cosas que hoy en día me ha permitido manejar con mucho más eficacia mis emociones con los pacientes con dolor, que justamente como tú lo has dicho, muchos de ellos son terminales y yo tengo, digamos, como épocas del año donde varios de mis pacientes que ya los he estado tratando, pues finalmente mueren o los ponen a dormir, en fin, y sí, sin duda eso afecta. Pero yo creo que una de las cosas principales que usualmente no hacemos los veterinarios es poner las reglas claras desde el principio, desde la consulta número 1, y voy a referirme específicamente a la de medicina del dolor, pero podrías aplicarla a cualquier consulta de paciente con alguna enfermedad, especialmente enfermedades crónicas, incurables, de estas terminales, digámoslo así. Y es que yo a los propietarios en la consulta, en algún momento de la consulta, porque se va dando el momento, pero siempre ocurre, yo les digo 3 cosas que son muy importantes para mí y que espero sean importantes para ellas. Lo primero es un ejercicio de honestidad. No los puedo curar. Yo no puedo curar un paciente con enfermedad articular degenerativa, o no puedo curar a un paciente con osteosarcoma aunque lo ampute. Tú y yo sabemos, y todos los colegas sabemos, que tarde o temprano ese tumor va o ya hizo metástasis en otro lugar. Entonces, que el propietario entienda que esa condición no se puede curar, porque se crean falsas expectativas que además las reflejan en ti, las proyectan en ti. Pero así como no lo puedo curar y hago ese ejercicio de honestidad, también les digo de que a pesar de que no lo puedo curar, yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para darle calidad de vida a ese perro o ese gato. Y ahí empieza todo a cambiar, porque finalmente ellos entienden que eso es lo que ellos también quieren, calidad de vida. ¿Cuánto tiempo? Lo que sea, pero con calidad. Y el tercer mensaje, que siempre lo comento con los propietarios la primera vez y que a lo largo del tiempo se los voy recordando y refrescando, es que yo les digo en algún momento que yo sé cómo ellos se sienten, porque yo tengo mucho más tiempo viviendo con mis animales que siendo veterinario. Cuando tú creas ese vínculo y esa otra persona que no es veterinaria entiende que el veterinario es tan humano como él, todo cambia, porque entienden que tú estás haciendo tu mejor esfuerzo, tú utilizando todas las herramientas posibles, pero que también eres humano, Y cuando eso se entiende en la consulta, esas energías asociadas a la muerte, a la pérdida, a la eutanasia, se diluyen un poco, porque inclusive el propietario entiende que llega un momento en el que hay que dejarlos ir. El síndrome de burnout, ¿no? En veterinaria está en aumento y se habla mucho y hay ponencias y cada vez es bonito porque creo que la sociedad toma más conciencia de lo que sucede en el tema del burnout, ¿no? Pero es terrible para nosotros, para nuestra profesión. ¿Cómo crees que un manejo del dolor puede reducir el estrés y desgaste en nosotros los veterinarios? Mira, un propietario, gran parte del burnout tiene que ver con la presión que ejerce el propietario sobre nosotros, ¿sí? Sobre llamándote a las 3 de la mañana, no sé qué, domingo, día feriado, lo que sea. Esa es una gran fuente de burnout, pero muchas veces ese burnout tiene que ver con que tú no has hecho, por ejemplo, un correcto manejo del dolor.
por ejemplo. Así que mientras más cómodo esté el paciente, más aliviado esté el dolor y la emoción de ese paciente, pues al menos ese problema te lo vas a estar quitando de encima y seguramente no va a sumar a tu burnout. Además, entender que tú estás haciendo todo lo que está a tu alcance, que no necesariamente es el mismo alcance en todos los veterinarios. Hay unos que tienen unas herramientas, otros tienen otras, otros tienen más o menos habilidades, no importa. Pero cuando tú estés seguro que todo lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo honestamente, desde lo poco o mucho que sabes, no importa, y le das calidad de vida al paciente, tus niveles de burnout van a comenzar a bajar. Y si hablamos de One Health, una salud, involucramos el dolor general, porque estamos hablando de una salud multidisciplinaria. También ponemos ahí la salud mental. ¿Cómo tú ves el enfoque de One Health, una salud hoy en día, con esta corriente en la que tú también eres uno de los referentes y líderes? Pues básicamente entendiendo y siguiendo esta línea del dolor, de que el dolor es una de las cosas que un propietario de mascotas más fácil entiende y que más le preocupa. Porque cuando tú haces una cirugía, ellos no te preguntan si tú usaste qué tipo de sutura o qué tipo de técnica. Lo que le importa es si le dolió o no le dolió, porque ellos ya muy probablemente han vivido una experiencia similar y no quieren que ocurra lo mismo en su paciente, en su perro o en su gato, y poder ofrecer esas posibilidades de un manejo correcto y adecuado del dolor, entendiendo una vez más que el dolor está presente en todo lo que hacemos, es una manera sin duda de hacer esto del One Health, eso de una salud. La salud del propietario, la salud del paciente y mi salud como médico veterinario. ¿Cómo es la medicina veterinaria proyectada en el gran trabajo que vienes haciendo y toda la corriente que viene, las nuevas generaciones, en 10 años y en 20? Te voy a contar algo muy, muy, muy interesante y que me gusta que sea acá en el primer programa de Vet Factor. La semana pasada, y te voy a invitar para que estés atento a las redes porque esto va a estar muy lindo. La semana pasada tuve un encuentro con una persona que me mostró a través de un test mis habilidades, mis fortalezas más importantes. Y una de las cosas que esta persona me dijo después de la evaluación es que estadísticamente no hay nadie en el mundo, nadie entre los casi 8.000 millones de seres humanos en el mundo que tenga exactamente las mismas fortalezas que yo, en el mismo orden en el que las tengo yo y que tú tienes las tuyas y que las chicas del equipo tienen las suyas, etc. Y desde ese entonces yo me he puesto como meta tratar de hacer que cada veterinario, al menos de Latinoamérica, entienda cuáles son sus fortalezas, porque desde allí vas a hacer una mejor medicina veterinaria. Entendiendo, y ¿sabes por qué? Porque pasamos mucho tiempo tratando de cambiar, porque me quiero parecer a Pancho Cabero, porque me quiero parecer al otro, porque quiero hacer mi trabajo como lo hacen aquí o lo hacen allá, cuando el verdadero cambio está dentro de ti. Tú no tienes que cambiar para parecerte a nadie, tú lo que tienes es que saber en qué eres realmente bueno tú y desde allí hacerte fuerte. Así que eso es lo que viene para los próximos 10, 15, 20 años, y que cuando yo trabaje con médicos veterinarios en el futuro, yo quisiera saber cuáles son sus fortalezas y desde allí trabajar en equipo para hacer lo mismo, medicina veterinaria, pero desde mi fortaleza. Qué bonito. Ya para entrar a la recta final, Mario, si tú pudieses hablar con el Mario recién egresado, ¿qué consejo le darías para avanzar más rápido y evitar errores? Yo le diría, ¿sabes qué? Te lo voy a poner ahora desde otra perspectiva. Le hablaría
si yo pudiera hablar con el Mario del pasado, ese que empezó a estudiar veterinaria hace un montón de años, le diría que se va a equivocar y que es absolutamente inevitable los errores que van a cometer, porque va a aprender de cada uno de ellos a ser mejor. Seguramente le diría que estudiara un poco más, porque la clave de la medicina veterinaria es mantenerte estudiando todos los días. Y también esperaría un mensaje del Mario del futuro, dentro de 10, 15 o 20 años, que me diga: hey, lo hiciste bien, llegamos hasta aquí, qué bueno que no te rendiste, qué bueno que seguiste luchando, qué bueno que seguiste sumando y qué bueno que seguiste intentando agitar mentes y corazones, porque te prometo que valió la pena. ¿Cuál es el legado que te gustaría dejar? Si tuviera la posibilidad de elegir algo, elegiría que los veterinarios fuesen, a partir de mi trabajo, más conscientes del impacto que puede tener el dolor en nuestros pacientes. Y también me encantaría que en el futuro dijeran que ellos entendieron, a partir de algo que yo haya dicho o haya hecho, que la medicina veterinaria no está hecha por superhéroes, sino por humanos que tienen miedo, que tienen rabia, que tienen frustración, y que aún así hacen medicina veterinaria de la mejor calidad posible. Y para terminar, tienes la oportunidad de escribir una frase en el cielo y que todo el mundo la vea. ¿Cuál sería esa frase? Yo soy mucho más que un veterinario. Gracias, Mario, por esta cátedra. Se me ha puesto la piel de gallina. Escucharte para mí siempre es maravilloso. Y gracias por ser ese colega referente y sobre todo ese gran amigo. Muchísimas gracias. Gracias para a ti. Para terminar, tus redes sociales, por favor, tus redes sociales, ¿dónde te ubicamos? Vale, bueno, primero gracias a ti y éxito en este maravilloso proyecto. Sé que vas a hacer mucho ruido, que es lo que importa hoy en día. Y conmigo, a través de mi cuenta de Instagram, que es donde usualmente tengo más acceso y trabajo, es @marzuc.mario, mi cuenta de Instagram. Así es, están saliendo todos los créditos en pantalla. Muchísimas gracias. Esto fue Vet Factor con el gran Mario Marzuc.